Cuando Starship Troopers, o Invasión como se llamó en México, se estrenó en Estados Unidos el 7 de noviembre de 1997, generó una reacción de sorpresa y desconcierto entre la crítica. En su lanzamiento, el influyente crítico Roger Ebert la calificó como la película violenta más infantiloide jamás hecha, mientras otros, como Ty Burr, la señalaba como lo que la Guerra de las Galaxias hubiera sido si la Alemania nazi hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. A pesar de debutar en el primer lugar en taquilla, la película de Paul Verhoeven apenas logró recaudar $55 millones en Estados Unidos, muy por debajo de su presupuesto inicial. Aunque en el resto del mundo obtuvo lo suficiente para cubrir costos, su impacto fue modesto y Sony decidió lanzar las 3 secuelas directamente en DVD. Sin embargo, con el paso de los años, Starship Troopers ha sido objeto de un redescubrimiento y la opinión sobre ella ha cambiado drásticamente. Hoy en día, algunos críticos y fanáticos consideran que es una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos 30 años, revalorizándola como una sátira provocadora sobre el militarismo y la política. La historia detrás de esta película es bastante particular. Aunque está basada en la novela homónima de 1959 de Robert A. Heinlein, ganadora del premio Hugo, Verhoeven no pretendía ser fiel a la obra original. La novela de Heinlein, que trataba sobre una sociedad futurista en la que solo los ciudadanos que han servido en el ejército tienen derecho al voto, es un clásico de la ciencia ficción militar y fue lectura obligatoria en academias militares de Estados Unidos durante décadas. Heinlein crea un universo donde el servicio cívico y el sacrificio son fundamentales para ejercer derechos políticos y explora temas que han sido objeto de controversia, con algunos tildando su visión de militarista y otros de utópica. Verhoeven, por otro lado, decidió enfocarse en lo que percibía como el militarismo implícito en la obra, llevándolo al extremo y abordándolo desde un enfoque satírico. De hecho, Verhoeven abandonó la lectura de la novela tras unos capítulos, encontrándola deprimente. En lugar de centrarse en la fidelidad a la historia de Heinlein, utilizó su marco como una excusa para explorar las implicaciones de un régimen totalitario en un contexto de ciencia ficción. En su película, la Federación Terrícola es una sociedad abiertamente militarista y casi fascista, en la que la propaganda bélica y la retórica totalitaria son una parte esencial de la narrativa. Los personajes, desde el protagonista Johnny Rico hasta la audaz Carmen Ibáñez, representan arquetipos de héroes de acción sin profundidad emocional ni cuestionamientos hacia el sistema en el que viven. Esta falta de introspección subraya la visión satírica de Verhoeven, ya que retrata a los héroes como soldados simplistas y obedientes que pelean por un estado opresivo sin dudar de su causa. La película pone al espectador en una posición incómoda, ya que nos lleva a cuestionar si realmente estamos apoyando a estos personajes, quienes, de otro modo, podrían parecer los villanos de la historia. Esta fascinante película de Paul Verhoeven nos invita a reflexionar sobre el militarismo y los tropos de héroes en la ciencia ficción a través de la sátira y el absurdo. Al llevar estos temas al extremo, Verhoeven cuestiona nuestro propio entusiasmo por la glorificación de la guerra y la obediencia ciega en una obra que se adelantó a su tiempo y que, de forma irónica, puede interpretarse como una crítica al patriotismo desmedido de nuestra era. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @EnriqueFAMX en X. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Y sí, como escucharon, vamos a entrarle de lleno a Starship Troopers, o como es conocida aquí en México, Invasión. Pero bueno, creo que ya no sé si es tan conocida como Invasión, puede ser que sí, pero bueno, Starship Troopers creo que es uno de los títulos también más célebres de la película, su título original. Película de Paul Verhoeven, uno de mis autores favoritos. Me gusta mucho seguir siempre su cine, sobre todo
por todo lo que tiene que decir y la forma en la que lo tiene que decir. Y para esta misión, nada más y nada menos que tengo al querido Elías Leonardo. Elías, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. No, el gusto es mío, Enrique, porque además en este crossover, cuando tú no andas por allá en Cinéfilos en Apuros, me gusta venir aquí a pantalla y memoria, que hoy le da toda la reivindicación precisamente al concepto de memoria, porque me remitiste y me empujaste hacia mis épocas donde yo terminaba la secundaria, iniciaba la preparatoria, y fue en ese lapso cuando me toca ver Invasión. Una película de 1997 que sí es una película que pues, muchos tendrán en la memoria. Invito a que a partir de este ejercicio regresen a ella, porque creo que es una película que, como todas las de Paul Verhoeven, tienen mucho que decirnos. Digo, obviamente en específico sobre esa época es una película de 1997. Es interesante pensar lo que había pasado en los 90 en Estados Unidos, lo que vendría, que sería el 11 de septiembre, y en lo que estamos. Pero bueno, es una película que sigue dando mucho de qué hablar. Y querido Elías, a partir de esto, porque creo que la gente puede revisarla, está, por cierto, en la plataforma de Disney Plus, lo cual me da mucha gracia porque es una plataforma que está llena de este tipo de producciones. Mira, te voy a contar algo, querido Elías, un poquito de dónde sale la propuesta de hablar de esta película. Hace unos años, y lo dejó de hacer, y me parece un poco triste porque creo que hay mucho que proponer de otras o presentar de otros países. Cinépolis estrenó La Batalla del Lago Changjin, una película china de 2021 que yo tuve a bien incluirla como mi película número 10 de mi listado de 2022 en ese momento. Me acuerdo que lo presenté para Cinemanet, fue poco polémico el tema. Y me acuerdo que mucha gente que salió de la película, una película que me parece bien filmada, una película entretenida. Mucha gente salía y decía, bueno, pues es que es propaganda china y no sé qué. Y yo me quedaba pensando y decía, a ver, todo el día o todos los días, todas las semanas nos estamos chutando propaganda de los Estados Unidos. Y no decimos lo mismo, no salimos de, o sea, al ver este tipo de películas, pues sí se te hace bastante ridícula una película como Capitán América, por ejemplo, en donde el señor se viste de la bandera de los Estados Unidos y lo hemos normalizado, ¿no? O sea, hemos normalizado toda esta propaganda de la que ya pues, nos es natural y nos espantamos de otro tipo de propaganda. Y justamente creo que ese es uno de los temas centrales, si no es el tema central de la película de Paul Verhoeven, Starship Troopers, el tema de la propaganda y los medios. Entonces, no sé por dónde quieras empezar, mi querido Elías, a partir de esto. Y bueno, obviamente, de que pues la semana pasada, para la gente que nos escucha en el futuro, estamos grabando un 11 de noviembre, sale esto el 12 de noviembre, pues bueno, volvió por segunda ocasión el señor Trump a la presidencia de un Estados Unidos que se nos vende como que está dividido y que entonces ganó el mal y que la otra mujer, pues que ya se olvidará porque no fue presidenta, era el bien. Y entonces uno reflexiona todo este tipo de temas de los que siempre estamos saturados en los distintos medios. Fíjate, nada más como para extender o ampliar un poco este prólogo, esta idea también de que hemos crecido concibiendo que todo el cine gringo, específicamente hollywoodense, más actualmente el independiente, ya también lo estamos involucrando en la idea de que es cine gringo y va en la misma Mm, licuadora, mm, pero en un concepto de cine gringo creemos que es lo mejor que se hace a nivel mundial, ¿no? Nuestra cercanía con Estados Unidos nos ha llevado a pensar y a creer eso. Y tan es así que hay un amplio sector de público, de audiencia, que solamente ve películas gringas, ¿no? Porque considera que el resto son malas, todas son malas, y que por ende también la única cinematografía válida y con películas bien hechas y cuyos mensajes o propuestas o discursos son casi incuestionables es la producción de Estados Unidos, ¿no? Hemos crecido con esa idea. Y asocio esto con nada más remontarme al primer momento en que vi Invasión, fue de 1997. En aquel momento, a diferencia de ahora, pues sí nos llegaban muchas películas, voy a usar comillas, basura, ¿no? También nos llegaban basuritas gringas del denominado como serie B o esas películas que iban a ir directamente a televisión,
no tanto a DVD, por ejemplo. Y lo digo porque yo tenía un amigo, Christian Delius, que si estás escuchando el programa, su papá, publicista, viajaba con frecuencia a Estados Unidos y le compraba revistas de próximos estrenos, de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Y Christian tenía un gusto muy particular por las películas basura, ¿no? Por todas estas películas terribles. Le encantaban. Entonces era discutir con él al momento de irnos como cuates al cine, porque pues uno quería ver el estreno rimbombante. Vamos a ponerte un ejemplo, Titanic o Misión Imposible, ¿no? Querías ver ese estreno rimbombante y él decía, no, vamos a ver esta, porque además esta va a durar nada, ¿no? Entonces veíamos, ¿no? Habrá algunos que recuerdan una película como Virus, con Jamie Lee Curtis y Donald Sutherland, malísima, pero de esas películas tan malas que terminan siendo buenas, ¿no? Agradables. O por ahí estuvo El Gran Golpe con Lou Diamond Phillips, etcétera. Y entre ellas llega Invasión, y recuerdo que él me dijo, es que es la del mismo director de Showgirls, una película que años atrás había causado revuelo por muchas razones, ¿no? En el caso de Verhoeven, pues le fue como en feria, y por el otro lado a muchos como que en ese entonces nuestra mente juvenil era de o derrumbarnos el enamoramiento hacia Elizabeth Berkley o ampliarlo, ¿no? Ya verla casi como una diosa deidad. Era también como parte de nuestro despertar sexual, etcétera. Y cuando llega Invasión y él me dijo eso, digo, bueno, entonces pues este señor algo trae. En el momento que vi la película, me pareció terrible por el tema de los efectos especiales, por la textura visual que tiene la película como tal. Y recuerdo que ahí discutíamos, Cristian y yo, y no estábamos tan empapados todavía de los temas políticos. Pero ¿qué va a pasar? Que ya mencionabas el tema del 11 de septiembre, poquitos años después que ya entonces empiezan a llegar las películas en DVD y llega Invasión. Y yo recuerdo en algún programa de radio, no recuerdo si fue alguien en una mesa ahí de discusión con Pepe Cárdenas o en cuál noticiero, decían como que películas malditas o películas malas para acercarse a lo que podemos leer este tema. Y entre ellas alguien dijo Invasión. Dije, ¿cómo? O sea, la película terrible que vi hace unos poquitos años, ¿cómo eso va a ser tan importante? Y curiosamente, otro de mis grandes amigos, Jorge, él también tiene este gusto por las películas basura, la compra en DVD y un día nos pusimos a verla en su casa. Ya la vi con otros ojos, ¿no? Mm. No todavía con este pensamiento político, sociocultural, pero yo ya yo ya estaba iniciando la carrera, ya llevaba un ratito ahí, creo que el segundo semestre estaba de la carrera de periodismo y justo coincide con el tema de propaganda, ¿no? En teoría te enseñan lo que es la propaganda. Y dije, a ver, como que voy a tratar de agarrarle la onda. Sin embargo, como que cinéfilo, a final de cuentas, te sigue llamando la atención el plano visual, la estética, bla, bla, Ujú. bla, bla, bla. Y esto es como prólogo porque la película, lo que también voy a decir es, hay que releerla y hay que visitarla periódicamente, ¿no? Y esta y cualquier otra, pero en esta nueva revisión que me pusiste tú, por ahí la vi, igual hace pocos años atrás, pues en esta revisión que me pusiste dije, ok, estoy tratando de comprender mucho también a Paul Verhoeven, un director de estos que no le tenían miedo a nada, ¿no? Como Sí. poseído por el espíritu de William Friedkin. Y dijo, pues yo lo voy a hacer y lo voy a hacer como puede, como quiera. Incluso no sé si ahora la película yo diga, él quiso estos efectos y él quiso esta estética a propósito, ¿no? O sea, también dijo, esto va adrede para que la sufran. Y, ahora sí ya comprendo uno por dónde iba el señor Verhoeven. Sí, una película muy interesante. Y mira, déjame abrazar un poco lo que mencionas, querido Elías. Sí, de repente, a ver, está, está mal estar generalizando, ¿no? O sea, yo siempre me ando quejando del cine de los Estados Unidos. Siempre hay mucho cine que me gusta de allá, ¿no? Principalmente. Y una que también uno piensa que además políticamente tendrá mucho que decir en los próximos años, que será el inicio de la trilogía de las precuelas de George Lucas, ¿no? O sea, siempre tendré eso presente. Pero estamos hablando de este cine que va invadiendo el mercado, ¿no? Y que es justamente este cine en donde se inserta precisamente
Paul Verhoeven en lograr meter esta película dentro de ese cine de mercado comercial que se va colando en las pantallas y que tiene esta primera visión, como bien mencionas, de una película superficial, ¿no? En donde si cuando uno llega con esos ojos de ver el Capitán América, perdón que mencione el Capitán América, pero siempre, o sea, de verdad pensemos en lo ridículo que es el personaje, ¿no? O sea, como tal. Porque además el Capitán América tiene una historia de propaganda, nace en la Segunda Guerra Mundial Mm. y es precisamente un personaje hecho para ello. Em, entonces, si la vemos y la tratamos de ver seria, o sea, inclusive estas películas que se toman demasiado serias, estas que se nos presentan así, pues sí termina siendo curioso. Yo sé, digo, no soy de esas naciones ni he vivido allá, pero sé que en otras naciones cuando ven este tipo de películas les da gracia, ¿no? Porque dicen es demasiado ridículo lo que se nos presenta. ¿Qué es la experiencia que tenemos nosotros cuando vemos con nuevos ojos justamente Invasión? El otro tema, esta película está basada en una novela de Robert A. Heinlein de 1959, es el marco de la Guerra Fría. Y esta, lo que provoca el nacimiento de esta novela es la pausa que se tiene de las pruebas nucleares en ese momento. Es uno de los grandes miedos que existe en ese momento, probablemente también uno de los grandes miedos que todavía persiste a nivel mundial. Pero entonces a raíz de esa pausa de las pruebas nucleares surge el, ¿y si entonces esto provoca que se genere todo el miedo que va generando la película? Bueno, esto le llama la atención a Paul Verhoeven y él produce una película que nos pone muchos elementos y uno de ellos, y es el inicio, que es muy interesante, es esta frase, ¿no? Dice, este año exploramos el fracaso de la democracia. Es algo que estamos escuchando mucho últimamente, querido Elías, donde los científicos sociales llevan nuestro mundo al borde del caos, ¿no? Cualquier reminiscencia a nuestro presente es mera coincidencia. Hablemos sobre los veteranos, cómo tomaron el control e impusieron, y esto es muy interesante, la estabilidad que ha durado por generaciones desde entonces. Eh, Al leer esto, pues bueno, uno piensa en esa estabilidad y dice, bueno, es la estabilidad en la que probablemente hemos vivido nosotros también desde mucho tiempo. Y luego esto, que también es una reflexión que muchos están haciendo y que bueno, también es muy interesante por cómo se está colando el tema. ¿Es la democracia en esta forma, o sea, más moderna un paso hacia hacia las dictaduras? Y es un tema que también he estado reflexionando mucho por no solamente lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Argentina, lo que sucede en El Salvador, lo que sucede en México. Eh, es interesante esto que nos va reflexionando solamente con esta primera frase y bueno, el primer anuncio de la FedNet, ¿no? Que es este programa que me parece muy interesante que va presentándose a lo largo de la cinta. ¿Qué pregunta, Enrique? Y más o menos lo voy a aterrizar en respuestas que nos está ofreciendo precisamente la película. Sobre esto, si la democracia es un paso hacia la dictadura, hay un momento de la película que uno de los personajes expresa y dice que la tolerancia es lo que conduce a la guerra, ¿no? Mm, O sea, él dice, ser tan tolerante, ser tan pacífico, realmente lo único que está haciendo es llevarnos hacia la guerra. Y previamente escuchamos por lo menos un par de ocasiones, pero sobre todo hay una, y es casi al principio de la película, donde se habla de la importancia de la fuerza bruta y la violencia, ¿no? Esto para poder actuar y proceder contra lo que se concibe como enemigos. Y como enemigo se puede concebir al propio pueblo, se puede concebir a un sistema, se puede concebir al partido contrario, al que tú quieras, ¿no? Porque la gente en el poder o las cúpulas del poder establecen quiénes son los enemigos, ¿no? Ellos definen quiénes son los enemigos. Y bajo ese criterio dicen, pues la fuerza bruta y la violencia es un camino. Y no solamente lo dice este personaje ahí, sino que después lo vamos a ver en la película muy ejemplificado de cómo el uso de la fuerza bruta y el uso de la violencia es la herramienta que se quiere inducir y, y propagar o como por lo menos implementarlo en una manera de defensa, no solamente entre la gente que están preparando, sino que también enviar ese mensaje hacia los demás, en este caso hacia el propio pueblo.
toda vez que establecen esta parte de la fuerza bruta de la violencia, llegan al punto donde dicen, bueno, es que lo peor de la tolerancia es que es lo que conduce a la guerra, como una forma también de justificar la intervención violenta, ¿no? La intervención armada, en este caso contra unos bichos raros galácticos, la fregada, pero que son el enemigo, ¿no? Pero en el plano real, en el que nosotros habitamos y vivimos, pues el enemigo, te digo, puede ser el propio pueblo. No importa si le vas a arrasar o no con la violencia y el empleo de la fuerza bruta. Y me quedé pensando en algo que estamos viviendo también cotidianamente nosotros, y es triste y es alarmante, que es la violencia, ¿no? Esta violencia rampante en México, donde lo más desesperanzador y que a mí sí me sigue causando ámpula es la normalización que nosotros le damos como sociedad al horror, ¿no? Que lo recibimos, lo damos por hecho como que pues, sí, ya es parte de nosotros. Incluso ya no reaccionas, ¿no? Te estás volviendo indolente, te estás volviendo insensible, te da igual. Ya adquirimos o ya compramos esa parte de la estructura violenta que precisamente quieren esas cúpulas en el poder, esas personas que lideran y mandan, y que a partir de la violencia, que ya no solamente el miedo, como mucho tiempo ha sido también la táctica, ¿no? Para poder mantener cautiva a una sociedad, sino también la violencia como. Y un primer paso para la violencia es la tolerancia, así como lo muestra la película. Entonces, hablando de esto, me quiero acercar a lo que tú decías, ¿no? Bueno, es la democracia un primer paso para la dictadura. Esto bajo el entendido que en las democracias se manejan esos conceptos de estabilidad, tolerancia, de una vida pacífica, etcétera. Yo creo que al menos lo que estamos viendo del siglo XXI ya queda esa en utopía, ¿no? O sea, se quedó en esa parte del siglo XX donde todavía se nos hablaba así o se nos escribía así en los libros de texto o escuchábamos en los noticieros, y pues ya no. El siglo XXI nos está mostrando otro tipo de hegemonías, otro tipo de condiciones sociales, económicas, políticas que no dan respiro en siquiera pensar ya en un momento de paz, ¿no? Bajo este concepto de, a ver, calmemos las aguas, serenémonos, sino todo lo contrario. Ya no es nada más el miedo lo único que nos aprisiona, sino que estamos ya envueltos en una capa muy violenta, muy agresiva en todos los niveles. Digo, basta echarse un clavado en Twitter todos los días, usted ponga cualquier palabra o dele enter y va a ver que ya va a tener un pleito seguro por lo que sea. Entonces, estamos ya en esa situación que Volver Joven en la película lo pone de manifiesto en esta guerra entre los bichos y los seres humanos, pero también entre las diferencias que están teniendo algunos sectores militares, voy a poner la palabra, no es lo mismo el de mando, al que no es lo mismo la carne de cañón, como lo estamos viendo en el entrenamiento de este general, de este comandante, con la muestra fehaciente de que la fuerza bruta es el camino, es la conducta, etcétera. O sea, estamos viendo de cómo también esa parte del divide, vencerás y enferma a los demás de lo que tú concibes como que es el conducto y el camino, va a ser el resultado, no para nosotros como sociedad ni como población, sino para quienes están liderando. Sí. El divide y vencerás, que es también otro tema que da para hablar otro episodio. Pero a partir justamente de todo esto que mencionas, querido Elías, sí, es un tema el que se maneja, ¿no? El de la fuerza es poder. Y otro, justamente el entorno en el que se está presentando la película, ¿no? Este constante miedo, ¿no? Que genera, pues sí, la posibilidad de que entonces a partir de un miedo que exista, pues se pueda generar un control. Hablaba un poquito del contexto en el que sale la novela de Heinlein, en la Guerra Fría, con este miedo a la guerra nuclear. Entonces ya vivíamos en un momento. Y posterior, digo esto, pues sí, o sea, digamos que nos estamos adelantando 4 años a lo que sucede en 2001, pero a partir de los hechos del 9 de septiembre, pues bueno, estalla toda una nueva dinámica del horror, que es este miedo al terror, ¿no? A la guerra contra el terrorismo, lo que posteriormente también, y está conectado, no podemos dejar de desconectar lo que sucede en nuestro propio país con la guerra contra el narco, que también es otro tema, ¿no? Y hay Ujú. especialistas que también
han escrito un poco sobre todas estas ficciones que se han creado a partir de eso y que lo único que tienen como objetivo es crear miedo, lo cual pues ha funcionado de gran manera. Pero a partir de esto y aterrizando en la película, pues nos encontramos frente a un miedo de un planeta que además se ve unificado, ¿no? Digamos que la ciudad en la que vemos los primeros hechos, que es una amistad entre tres primeros personajes, ¿no? Que son Carmen, es Johnny, y luego está este que es el que luego que bueno, es como un poquito, que es Dougie Hauser, que es el coronel Carl Jenkins, ¿no? Em, Vemos cómo esta amistad son muy cercanos y todo eso se termina desquebrajando un poquito por lo que va a suceder, que es el miedo, pero el miedo a que este país unificado, que por cierto, perdón, no lo mencioné, se lleva a cabo en Buenos Aires, en donde pues no podrías notar que es Buenos Aires, porque ya está todo unificado, que también ese podría ser otro tema a analizar. Hay un miedo por estos bichos, y son estos bichos que vienen de fuera, que es un poquito también lo que no solamente sucede en Estados Unidos con el tema de los inmigrantes, sino lo que también sucede en México, ¿no? Al sur de nuestra frontera. El rechazo que también como mexicanos hemos tenido contra los centroamericanos y ahora contra cualquier otro que venga de fuera, hay que decirlo. Y lo que también sucede en Europa, ¿no? Con la gente que viene de África y demás, este miedo a los otros. Y que en esta película, pues no se tiene miedo al llamarles tal cual bichos, y la propia pues, presencia de estos bichos, que sí, obviamente son deshumanizados porque no son humanos como tal, pero pues son seres vivos, que es otro tema también, pues también funciona en ese elemento de generar miedo a esta población que está aterrorizada por estos bichos que vienen de otro espacio, literalmente alienígenas, ¿no? Como también luego se les llama. Ujú. Y de este miedo a los otros, llega un momento en que están precisamente, tienen una discusión y sale una de las frases, ¿no? Que es, bueno, es que cuando te entrenan para matar o piensas en matar, de nada sirve ser cortés. Corte A, vemos que ninguno de estas personas, ninguna tiene la voluntad de ser cortés, ¿no? Lo que ellos quieren es ir directo a matar a los bichos, con la justificación de ellos nos están atacando, ellos nos están matando, entonces ya tenemos el pretexto y la excusa perfecta para darles en la torre, ¿no? Vamos para allá. No podemos ni siquiera plantear un escenario donde hay que retirarnos o de tratar de buscar el diálogo o de buscar otras alternativas, etcétera. Y esto en el sentido porque por ahí también una pequeña línea que suelta alguien dice, bueno, es que no estamos entendiendo que los humanos son los que estamos provocando a los insectos. Mm, Y pasa ahí muy ligera, muy tenue, pero, o sea, si la ves, reaccionas porque dices, a ver, en todo este discurso violento que están manejando, llega esa personita que dice, bueno, no estamos entendiendo que los humanos están provocando a los insectos. Y pasa de largo, o sea, nadie le escucha, nadie le entiende y además les viene valiendo un cacahuate el que dijera eso, ¿no? Porque la concepción está en otro lado, está en otro terreno. Y no es menor que si al paso del tiempo estamos viendo que precisamente todas estas personas que quieren ver mal a los otros, en este caso a los bichos, que quieren no solamente verlos mal, sino atacarlos, exterminarlos, aniquilarlos, tiene que ver incluso con una cuestión que sigue muy afincada, muy arraigada y que por supuesto debe ser debatible, como lo es la cuestión racial. ¿Por qué lo digo? Porque estamos viendo que nuestros personajes todos son blancos, ¿no? mm. Ojiverdes, bien parecidos, ¿no? Son estereotipos, son prototipos de la belleza, de lo atendible, de lo respetable, de lo querible, y ellos son además los que van a ponerle el pecho, ahora sí que a ponerle el pecho a las balas para contener esto. Estamos hablando de que eso es de 1997, pero si lo trasladamos a la actualidad, pues hemos visto precisamente y hemos visto y escuchado cómo han sido los debates con relación a esto, ¿no? A esta figura blanca, bien parecida, muy aceptada socialmente en cuanto a su estética, porque creemos que esa persona, esa imagen, es la que también nos va a sacar adelante. Y parecía una tontería, pero recordemos lo que pasó aquí en el sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, hubo mucha gente que votó, público femenino, público masculino, que dijeron,
pues yo voy a votar por él porque está bien guapo y porque es bien parecido. Entre broma y broma, los votos se asomaron y muchos votos de esos fueron precisamente por la percepción de la imagen. Se confía mucho en esta parte de la apariencia, en esta parte del estereotipo, y no prestamos atención a lo otro, que eso también, como hablabas, y la película lo asoma, es cómo nos comportamos con relación a los demás, qué pensamos con relación a los demás, o sea, queremos acabarlos, queremos exterminarlos, pero como se los estoy diciendo yo, Casper Van Dien, bien guapo, o yo, Dennis Richards, preciosa y bellísima, pues ni quien me vaya a cuestionar, eso no va a pasar, ¿no? En cambio, ¿qué pasaría si te lo dice alguien de tez morena, no tan físicamente agraciado en los cánones estéticos que imponemos como sociedad? Desconfiarías de inmediato, ¿no? O sea, si te lo dije, vamos a poner un ejemplo. Dani Trejo ya sería visto como un villano, ¿no? Como una persona mala, como alguien que viene a hacernos daño. Y estos no, ¿no? Estos no, por el contrario. Entonces también estamos viendo esa otra lectura de cómo esa cuestión sigue tan arraigada y tan afincada que lo que parecía una ficción entre paréntesis, absurda, como lo fue Invasión en 1997, se sigue trasladando a la realidad, donde además, si lo llevamos a otro plano, que es el de ya no solamente la imagen estética que me agrade y me enamore, sino que me caiga bien. Y por eso estamos viendo que ahora ya actores, influencers, celebridades se están lanzando a cargos de elección popular y en algunos casos hasta están ganando presidencias, ¿no? O por lo menos en México ya vimos que hasta ganan gubernaturas. A ese punto también lo estamos llevando, ¿no? Esa extensión de la estética, por decirlo así, donde no me importa lo que me estén diciendo, no me importa lo que estén pensando, aunque lo estemos viendo y aunque lo estemos escuchando, sino me importa con esta fachada y esta imagen, tal como la está mostrando Paul Verhoeven, porque Paul Verhoeven es tan inteligente que dice, yo te lo estoy poniendo, pero también al mismo tiempo te estoy mostrando y te estoy diciendo de qué va esto, ¿no? Para que tú te sacudas. Tan es así que por eso tú y yo estamos platicando aquí de, oye, la fuerza bruta tiene que ser empleada así. Oye, la diferencia entre un civil y un ciudadano es esta. Oye, a nosotros nos vale un carajo ser corteses. Y ahí está. O sea, te digo que uno empieza a comprender a Paul Verhoeven de cómo no nos está ocultando nada, ¿no? Ni te está mandando un mensaje de fondo, sino que están los dos planos poniéndotelos de frente y ya está en ti como espectador que digas, ah, caray, a ver, ¿con cuál lectura me estoy quedando? Y fíjate que es interesante eso que mencionas, porque también, digo, hay que volver a hacer hincapié que es una película de 1997. De repente puede ser un poco injusto tratar de acercar elementos de esa temporada para, pues sí, casi 20 años después de lo que estamos viviendo. Pero es interesante porque, por ejemplo, me quedo pensando en que, pues esta película nos está presentando un poquito el discurso de lo que, pues sí, lo que se iba presentando en ese momento. Pero, por ejemplo, ya ahorita diríamos que que estos estereotipos de estos personajes, físicamente agraciados, como lo mencionabas, ya no son exactamente tampoco quienes son marcados o quienes son vistos como los buenos, a ver, ¿cómo decirlo? Ya no necesariamente son quienes ganan. O sea, yo no diría que Donald Trump es físicamente agraciado, ¿no? O sea, digamos que ahora los feos, por así entrecomillarlo, también pueden ganar y que es también como su momento, ¿no? Claro, Em, pero en el caso de Trump es el blanco adinerado, ¿no? El que simboliza esa parte de la economía, del poder. claro, pero podemos irnos a otros lados. Sí, No sí, quiero. sí. Sé que estamos pisando muchos callos y lo sé, ¿no? Pero lo que voy también es esto de que, porque, por ejemplo, ahora que gana Trump, a mí sí me parece un poco, ¿cómo decirlo? Pues sí, no me provoca empatía cuando de repente tú ves a todos los programas de los late night shows allá en Estados Unidos, pues hablando de que están en contra y de que es muy triste lo que le pasó a Estados Unidos y todo esto. Pero estos personajes también siguen hablando desde sus propios privilegios, ¿no? A mí me produce mucha gracia Jimmy Kimmel, es un late house night que sí me cae bien. Pero, por ejemplo, él se estaba quejando de que Elon Musk, o sea, ahora sí que son millonarios peleándose, ¿no? Porque decías que Elon Musk está diciendo que soy propaganda, ¿no? Y dice, claro, pues es que Elon Musk se compra X, ¿no?
Pero él también lo está diciendo desde una plataforma que también funciona como propaganda. Están en canales de televisión. Todos estos millonarios que salieron de las estrellas de Hollywood hablando de que del peligro o sea, es un poco lo que se quejaba, por ejemplo, en su momento Ricky Gervais cuando estaba en los Globos de Oro, pues quejándose de que todos estos ricos y millonarios están desde su privilegio. O sea, un poquito ridiculizando esto de que al final, y es que esta propaganda que podemos ver en Starship Troopers, estos programas de la FedCon, podrían pasar por demócrata o por republicana. O sea, es un poquito al final es más de lo mismo y estamos atrapados en esta dinámica en donde finalmente la única cosa es como, pues distraernos de ciertas cosas, pero al final no sé cómo lo es. Fíjate, esto que mencionas, donde puede parecer que es lo mismo, pues lo llevamos aquí, ¿no? O sea, nuestro plano también seguimos igual, o sea, da lo mismo el partido del que emane el dirigente o el gobernante en turno. Estamos viendo que esta situación no solamente se agrava, sino que empeora día con día. Y en esta bolita, ¿no? En esta bolita de nieve que es en la retrospectiva de, a ver, ¿qué le dejó uno al otro? ¿Qué le fue dejando un presidente al otro? ¿Qué le fue dejando un presidente al otro para que esto esté detonando todo lo que estamos detonando? Caramba, o sea, ninguno se salva. Y a veces nosotros caemos en esta disputa y en esa discusión de defender, a ver, ¿cuál nos pareció mejor? Como si nosotros Mm. fuéramos también miembros de estos partidos, cuando a todos y a cada uno de esos partidos les hemos valido madre. Perdóname la expresión, pero es la verdad, ¿no? Sea cual sea. Y el pueblo siempre les va a valer madre, a final de cuentas. Y ahí lo alarmante es que ahora nosotros somos los que estemos en conflicto, los que estemos en esta situación, siendo precisamente, o sea, bien podríamos ser esa audiencia y ese público que no se ve en la película, pero que podría estar, que ha consumido la idea de que hay que emplear la fuerza bruta y la violencia, ¿no? En este caso, nosotros también como sociedad ya nos estamos agrediendo nomás por nada, hemos caído en esa espiral, culpamos mucho y demasiado dicen, es que AMLO nos hizo así. No, espérense, o sea, esto ya lo traíamos desde tiempo atrás, nada más necesitábamos un cerillito que le echaran ahí, le encendieran el fuego, la gasolina, y se logró, ¿no? El señor capitalizó esa parte también, dijo, pues yo lo que quería era agarrar a los gallitos en el corral, y ellos solitos, solitos están ahí peleándose. A lo que voy es que en esta disyuntiva de que es que la culpa es de él, es que la culpa es de otro, en términos concretos, en términos reales, cualquier posición, cualquier lado político es realmente el mismo, es igualmente de perverso por donde le pongas. Y les digo, hagan el ejercicio de esta bolita de nieve en retrospectiva, van a ver lo que cada presidente le fue dejando uno al otro, uno al otro, uno al otro, y pues ninguno sale bien librado, ninguno. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Y fíjate que a partir que mencionas esto, querida Elías, me quedo pensando en algo. El arco de narrativo de los personajes principales, ¿no? Bueno, no sé si los principales, porque a lo largo de la película se van intercambiando, digamos, de los principales de la primera parte de la película, ¿no? Que es como una película más como de teens, ¿no? Como de amor y que puede ser un poquito sosa para algunos, pero que tiene su sentido en el hecho de que se nos presenta una amistad que en ese momento se nos pone como inquebrantable, ¿no? Este triángulo de amigos que inclusive antes de que pues, sucedan los hechos centrales de la película, que es
o bueno, del segundo y tercer acto, que es todo lo que va girando en torno a su entrada a la milicia, se juran que esa amistad inquebrantable nada lo va a romper. Al final, porque digamos que los vemos separados y sobre todo a Uni, a uno de ellos que es este personaje de Neil Patrick Harris, que es el coronel Carl Jenkins, hacia el final ya del tercer acto y de la película, vemos otra vez que se unen, pero ya es esa falta de empatía que se rompió entre ellos en el asunto de que, y lo rescato a raíz de lo que mencionas de cómo se nos ha dividido tanto, ¿no? Como sociedades, estoy hablando en general, de perder el foco de algo que es importantísimo, que es la empatía, ¿no? Que es y entonces estos amigos que eran tan cercanos, pues al final dicen, no, pues es que al final lo que tenemos que tomar son estas decisiones que nos llevan a un bien común y general. Y si eso significa que a ti, amigo, aunque sé que me mandaste a morir o a arriesgar mi vida por eso, porque hay un bien común y general, pues va, ¿no? Y esa parte que conecta el primer acto con la parte final de esta escena es muy doloroso por lo que se va mostrando de esta deshumanización en algo tan cercano que vemos en esta película, que es este círculo, bueno, triángulo de amigos, ¿no? Y en ese intermedio o en ese tránsito de la deshumanización, los dos personajes femeninos, el de Dizzy, que es Ujú. interpretado por Dina Meyer, y Carmen Denise Richards, nos están diciendo bastante. Porque, por ejemplo, Carmen Denise Richards es una chica que transita en una incertidumbre muy especial, muy rara, porque por un momento no sabes qué quiere, pero por momentos sí sabe qué quiere, pero vuelve a no saber qué quiere. Y no es que ninguno de los dos polos en los cuales transita le caigan mal o le vengan mal, porque en cualquiera de los dos se acomoda y se ajusta muy bien. O sea, pero al mismo tiempo ella deambula, te digo, sin saber definirse en dónde estar, porque por un lado la queremos ver, la vamos a ver acá tripulando una nave, pero cuando está tripulando la nave quisiera estar del otro lado, ¿no? Es pensando en otra persona. Y cuando está con esa otra persona, está pensando otra vez en la nave y en estar con otra persona. Entonces, este personaje de Nick Richards podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Enrique en un momento Sí. determinado. Y en esta actualidad tan polarizada y tan polarizante como la nuestra, y lo podemos ejemplificar con un ejercicio básico y sencillo, en Twitter, ¿no? Alguien que tuitee algo, lo que tú quieras, un tema, porque ya hoy día cualquier tema es motivo de debate, de controversia. Ujú. Tú estás pensando qué opinar, ¿no? En nuestro caso sí la pensamos, no nos dejamos así como gordo en tobogán, sino que estás pensando en qué opinar porque llega a haber momentos en que dices, es que sí pienso como este, pero creo que este tiene razón. Y a veces terminamos por ni siquiera opinar o no decir nada, ¿no? Y Ujú. que terminamos siendo una Denise Richards, donde no tenemos, no sé si la valentía, la voluntad, o tenemos miedo, o nos viene valiendo madre, emitir esa opinión. Y digo esto de las opiniones porque por ahí precisamente el profesor les dice, formar sus propias opiniones es la única libertad segura en este mundo, ¿no? Ajá. Y dije, y lo veo con Denise Richards en ese deambule, pero al mismo tiempo si lo aterrizamos en el plano del el ejercicio de la cobertura cinematográfica, a mí hasta me alarma, he leído por ahí, leía el otro día yo a un conocido que publicaba en Twitter de, yo a mis 30 y tantos años he tomado la decisión de ir al cine y ver las películas bajo mi propio criterio. A mí hasta me asustó porque digo, ¿has pasado cuántos años de tu vida yendo al cine sin ver películas bajo tu propio criterio? Y también una comunicadora de cine que se vende como crítica de cine igual publicó, recuerden ir al cine para que ustedes apelen a su propio criterio. No, espérame, eso ya lo tendríamos que dar por sentado. Pero pues vivimos en un presente donde mucha banda se pierde incluso la posibilidad de ver películas porque se dejó llevar por un influencer que le dijo que sí está buena o que no está buena, ¿no? Y digo, a ese grado hemos llegado, entonces pareciera esta discusión tan absurda que podemos tener y que te digo que es alarmante leerlo, bueno, trasladémonos a cualquier plano de temas sociales graves y delicados, ¿no? La economía, la salud, el desempleo,
el cual, por ejemplo, yo hoy día soy víctima. Y cuando estamos leyendo, escuchando y viendo opiniones o posturas respecto a estos temas, somos de Nick Richards porque no sabemos hacia dónde irnos. Y el caso más concreto de esta incertidumbre, pues es en las elecciones, ¿no? Llegan a las elecciones y porque nosotros no votamos por los colores de un partido político como sí lo hacen muchos, en nuestro caso no, y como en nuestro caso son muchos, sino que decimos, a ver, ahora sí que triste, pero decir, pues cuál es el menos peor o qué me está ofreciendo este, qué me está ofreciendo lo otro. Y lo mismo está pasando ahora o pasó con esta sociedad estadounidense actual que votó a Donald Trump. Veía yo un reportaje del país donde en Dallas fueron a entrevistar a la gente, ¿no? Ujú. Sobre todo a la comunidad latina y a la comunidad migrante del por qué votaron por Donald Trump. Y las respuestas son muy ambiguas, porque dicen, yo sé que no es una buena persona, pero es el único que yo veo que sí habla de dinero, ¿no? O sí habla de finanzas. Es que los otros me han dado lo mismo, este también ya me dio lo mismo, pero por lo menos creo que sí le sabe un poco a estos temas. O sea, tampoco están tan convencidos, sin embargo, ahí están. Tal como lo vemos como con esta Denise Richards, ese personaje que ahí transita. Y está el otro personaje femenino, que ella es la única que siempre tiene la certeza de qué bando quiere estar. Es leal a ese bando y sabe dónde está parada, que es, pues soy pueblo a final de cuentas, ¿no? Sí, nos lo ponen Paul Verhoeven en el marco de una historia romántica y demás, pero incluso esa historia romántica que se va a volver trágica, demuestra que ella siempre supo dónde estaba, cuál era su bando, dónde debía estar y con quién quería estar, y esa a final de cuentas la que funciona, ¿no? Termina siendo algo precisamente por el bien común, no termina siendo algo egoísta, sino lo termina siendo algo por los demás, porque siempre la tuvo clara, porque ella nunca aspiró a ese otro plano, ¿no? O sea, ella siempre tuvo clara cuál era su labor y su función dentro de un núcleo, dentro de un rol social, y es ese rol social el que también hemos perdido, ¿no, Enrique? O sea, lo ves ahorita, por ejemplo, hay una serie ahí en Prime Video sobre el terremoto del 85 y yo viéndola me preguntaba, bueno, ¿en qué momento perdimos esa capacidad de ser ese individuo, ya no digas ese mexicano, ese individuo que teníamos la voluntad de ayudar, ¿no? Porque nos nacía, o por lo menos la voluntad de saludar, de ser cortés a este otro individuo actual que ya nos viene valiendo madre todo. Y lo hemos visto con el caso de Acapulco, de aquellas personas que dicen, no donen, no donen, no donen, como ¿de dónde, a qué punto llegamos con esta indolencia? Si nos vamos a invasión y lo vamos desglosando, te digo, estas frases que nos van soltando, bueno, ahí están, la fuerza bruta, la violencia, el ser cortés no lleva a nada, hay que buscarnos enemigos, hay que ir por esos enemigos, la tolerancia es lo que va a llevar a la guerra, te van tintineando y van teniendo eco, todos esos conceptos que se arroja en la película. Sí, mira, muy interesante esto que mencionas del personaje de Carmen, no la había visto así, querido Elías. Y todo esto quizá justamente se va, digo, no reduciendo, porque la verdad los temas siempre son muy complejos, pero sí podemos ir focalizando un poco en el tema del miedo, ¿no? Y de estas divisiones que se van generando y aterrizando otra vez en el tema de inicial que hemos platicado, el tema de la propaganda. Recordaba, y fíjate que no me acuerdo muy bien si este personaje, porque es un reportero, el que habías mencionado casi al inicio, que habla sobre, oigan, ¿y no seremos más bien que nosotros, provocamos a los bichos al meternos donde no teníamos que meternos? No recuerdo si es el mismo reportero que está cubriendo todas las Y al que le escenas va de, como le de va. guerra. Es el mismo, ¿no? Sí, 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 es el Es mismo. interesante porque este mismo personaje, este, mm, lo que sucede es que tiene este momento como de cuestionamiento interno. ¿Por qué? Porque termina siendo parte de una propaganda, que además, marcándolo otra vez en el 97, a inicios de los años 90, pues surge todo boom de los canales noticiosos, no solamente en Estados Unidos, también en México, que era este elemento de 24 horas de noticias. Todo el día, todo el tiempo quieres ahí noticias. Em, y que al final muchos de estos espacios periodísticos, o estoy entrecomillando, lo que quieren también es mantener la atención de la gente en ese canal.
Y en Estados Unidos, uno de los eventos, por así decirlo, pues, televisivos fue todo el momento de la guerra contra Irak a inicios de los 90, ¿no? Todos estos bombardeos, todo esto que además era ver la guerra en tiempo real. Y eso era lo que te ofrecían esos medios, ¿no? Era la posibilidad de que podías ver los bombardeos en tiempo real. Y luego todos estos periodistas que es un tema complejo, ¿eh? Y estoy tratando de pisar firme, pues finalmente también, o sea, si una cosa es el informar, pero el otro es esa línea delgada entre, pues, el entretenimiento, ¿no? O sea, finalmente es también generar ese espectáculo de algo que está sucediendo, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí en México, pues también tuvo sus momentos en la guerra contra el narco, ¿no? Donde se metían, o estamos aquí en medio de este, no sé, o lo que acaba de suceder, por ejemplo, en Querétaro, que de repente en TikTok, pues yo me encuentro con videos de lo que sucedió en Querétaro, lamentablemente, y ya sin ningún filtro de decirte lo que vas a ver es cuando a mí de repente me censuran un TikTok de Terminator en donde estoy presentando pues la parte trasera de Schwarzenegger y me dice TikTok es que estás mostrando un cuerpo desnudo y eso no podemos permitirlo, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿cuál es la línea delgada entre cuál y cuál? Y lo que me menciona es que este reportero forma parte de estas cápsulas informativas. Bueno, primero de esta televisión en vivo y luego de estas otras cápsulas informativas en donde se nos va mostrando que todo es en pro de acabar con ese enemigo en común, ¿no? Y uno de los momentos que más gracia me dan, gracia y horror, son las presencias de los niños, ¿no? En donde hay niños que se están peleando por tomar las armas de los soldados porque en algún momento quieren ser como ellos. O otro que también me parece todavía más, te digo, está entre lo chistoso y lo terrorífico, ¿no? Que están pisando pues unas cucarachas, literalmente los niños, y la mamá está extasiada de que, ay, sus hijos van a ser futuros, guerreros, ¿no? Pero además es tan gráfico lo que se nos va mostrando en la pantalla también de este periodista que está en tiempo real que sí lo rechazamos. O sea, la verdad es que el uso de la violencia gráfica que está haciendo Paul Verhoeven en la película, primero no es gratuito porque pues, nos está mostrando el horror de eso, pero sin mayor, sin mayor pausa, ¿no? O sea, sin mayor... Y pienso otra vez en el 2001 porque a partir de eso, recordarás, querido Elías, muchas de las películas de superhéroes, y pienso sobre todo en las de superhéroes, dejaron tácitamente a un lado mostrar a las víctimas porque pues eso generaba una herida en los Estados Unidos que habían vivido una tragedia que no estoy minimizando, pero de alguna manera era, pues ya no mostremos a las víctimas. Y entonces todo era como en abstracto, sí hay guerra y hay muertos y todo eso, que finalmente es algo que ahora también arrastramos en nuestro día, en donde pues se nos mencionan números y ya hemos normalizado eso sin realmente ser conscientes del horror que significa. Perdón, te lancé muchos elementos, pero la película está llena de elementos. No, 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 muy buenos elementos, porque en mi caso, digamos desde el ángulo periodístico, lo que hace este reportero cuando precisamente cuestiona y dice abiertamente, oigan, esto que le estamos haciendo a los bichos no es culpa netamente de ellos, ¿no? Sino que también nos compete. Pues para eso estamos como periodistas y como prensa, ¿no? También tenemos que plantear esos cuestionamientos e incomodar, ¿no? Lo dice recientemente el documental Estado de Silencio que pueden ver en Netflix, que es precisamente sobre el asesinato de periodistas en México. Pues ese es el rasgo distintivo del periodismo respecto a otras ramas de la comunicación. Y más adelante vemos que este reportero, pues porque trabaja para la televisión, pues no lo vemos, pero podemos dar por hecho y por sentado que le jalaron las orejas, que el productor le dijo, oye, tú no tienes que estar preguntando nada al aire, tú lo único que tienes que estar haciendo es informando y reportando lo que está sucediendo en tiempo real, ¿no? Y ahí es cuando también nosotros, como periodistas, caemos en ese dilema, pero también en ese raciocinio de comprender a a los colegas y compañeros que trabajan para la televisión, porque los códigos de hacer periodismo, de informar en televisión, es muy distinto a lo que se hace en un periódico. Hoy día ya no tanto en periódicos, pero sí en sitios web, en la radio o cuando eres periodista independiente, van cambiando un poco los tonos.
pero aún dentro de esos tonos tiene que haber ciertos parámetros. En el caso de lo que mencionas, de que ya se ha llegado al punto donde se muestra gráficamente qué es lo que está sucediendo, pues lo podemos ver también reflejado en cómo nos conducimos como sociedad en el hecho de querer informarnos. Tú vas a ver a alguien como sabemos quién es Jiménez, ¿no? En Twitter, la cantidad de seguidores, de réplicas de los videos que él sube, porque la gente quiere ver eso también, ¿no? O sea, también hay otro tipo de debate, otro tema para ponerlo sobre la mesa. Y estamos nosotros, los que cuando pasa un evento de gravedad, que las imágenes son totalmente violentas, drásticas, pensamos y decimos, ¿no? Y hasta lo puntualizamos, que nosotros no replicamos precisamente estos videos, especificamos los porqués y entre ellos hoy día, porque corremos el riesgo de revictimizar precisamente Mm. a las víctimas, ¿no? De delitos graves. Pero hay una idea del morbo también, una fascinación por el morbo que tenemos como sociedad, que a eso satisface precisamente esta rama del periodismo de la comunicación. Es una trampa, ¿no? Por los dos lados. Y en el caso, te digo, de este periodista que mencionas en Invasión, pues el hecho de que tenga que estar reporteando en vivo y tratando de llevar esa información a quien lo está viendo, termina pasándole factura y eso va a llevar a otro cuestionamiento que nosotros nos hacemos desde afuera, pero que se relaciona con algo que te dicen mucho cuando eres periodista, pues con tal de la noticia, lo que sea, ¿no? No Mm. importa si ofrendas la vida, pero hay que llevar la noticia. Claro, porque no te pasa a ti, director, a ti, productor, que estás sentado cómodamente en tu escritorio, pero quiero ver que tu director, tu productor, salgas y te pongas a reportear, ¿no? O te pongas a vender incluso un periódico en los semáforos. Eso no lo vas a hacer, ¿no? Y lo digo así porque hoy día, pues ya vemos que hay mucha gente que lidera medios que en su vida han salido a oler un árbol, o sea, no saben a qué huele ni la tierra ni huele un árbol, y te quieren decir cómo hacer las cosas. O sea, al final de cuentas el periodista termina siendo un peón, ¿no? Y Mm. lo digo así, de forma drástica y alarmante, de ser un peón en este entramado de las propagandas y los movimientos. Y fíjate que eso es muy interesante porque en esa escena final en la que este periodista en vivo o reportero está, bueno, es asesinado al aire, es todavía más doloroso porque está gritando por ayuda y lo primero que hace el camarógrafo, que es el que está más cerca de él, pues finalmente es el que lo está filmando, lo primero Agarrar que la hace es cámara. agarrar la cámara y dejarlo porque dices, ahora sí que the show must go on, ¿no? O sea, y filma su propia muerte al aire, lo cual seguramente les ha de haber traído mucho, mucho rating, ¿no? Que ese es otro tema que, por ejemplo, en estas cápsulas de FedNet y que hace mucho, mucho énfasis la película de ¿quieres saber algo más? ¿No? Y dale clic, ¿no? Que es un poquito lo que vivimos ahora también en cómo se han ido transformando los medios. Hay que pensar que esto fue en 1997. El Internet apenas se estaba convirtiendo en lo que conoceríamos, ¿no? Digamos que estaba en mega pañales de lo que vendría siendo. Pero es muy interesante porque esta película nos va mostrando en lo que finalmente se terminarían convirtiendo mucho de estos medios, ¿no? En eso, ¿quieres saber más? Dale clic. ¿Quieres saber más? Dale clic. Entonces, finalmente todo es el vender. Y en esto que hablas de la responsabilidad de las cabezas de estos, por ejemplo, ahorita hablabas de medios, lo mismo se traslada a la cabeza de los militares, ¿no? Tenemos una escena muy particular en la que están llegando a ver una base que fue atacada, ¿no? Que les da la pista de que hay un bicho muy inteligente con un cerebrote. Y en esa base se encuentran a un, no me acuerdo los rangos militares, siempre he sido pésimo en eso, pero bueno, a un superior que está encerrado literalmente en un locker, ¿no? Ujú, Y ujú, el que está al comando de este, que es Rikshak, que es no, Rakshak, que es además profesor de los estudiantes en la primera parte de la película y que luego regresa a la tercera parte de la cinta como líder. Inclusive él, que además él es igual, yo creo que igual que el personaje de DC, es uno de los pocos que realmente sabe qué es lo que quiere, ¿no? Desde el inicio lo tiene muy, muy, digo, podríamos, reprochar sus métodos, pero al final siempre es el que está más cercano con los soldados
Y el que inclusive hasta es más empático con ellos, ¿no? Porque hay una escena muy fuerte en la que atrapan a uno de sus soldados y él tiene que matarlo y dice, ojalá, espero que eso hagan por mí, porque es empático de que el soldado está sufriendo, ¿no? La Eh, piedad, como se dice. exactamente, ¿no? Entonces digamos que es el más cercano a ellos, porque además está viviendo con ellos todo el relajo, pero en esa escena él le da un puñetazo a su superior porque dice, a ver, espérate, porque el otro está aterrorizado de miedo y es el que dice, no, es que me hubieran atrapado y saben, punto que hubiera tenido razón, pero esta cosa de decir, a ver, tú eres un medio alto que además está mandando a estos chicos a morir así, o sea, es un poquito como esta crítica que mencionabas de los dueños de medios, que finalmente sucede siempre o muchas veces en las cabezas de cuando alguien tiene que dar una orden y no sabe exactamente pues, qué es lo que pasa con quienes reciben esas órdenes, que también es algo presente, como lo mencionabas, en esta división de los que manejan naves espaciales, el que está en inteligencia militar, ¿no? Y finalmente, pues el de infantería, que pues siempre en todas las guerras y en todos los conflictos, querido Elías, pues siempre son las de perder, ¿no? Que además son los mismos profesores que dan clases en la primera parte de la película, que o están ciegas, o están mancos, ¿no? O no tienen piernas, o sea, son finalmente los que se la llevan. Y esos son los que tienen la suerte de estar vivos, ¿no? Esto que mencionan, ¿no? De cómo son estos jóvenes a los que mandan a la guerra como carne de cañón. Llegó un momento en la película, ante esta violencia explícita que muestra Paul Verhoeven, que se remite mucho a su Robocop, Sí. eh, es inevitable no cuestionarse si también es una relectura de lo que fue Vietnam, ¿no? O que en ese momento más reciente era la guerra en el Golfo Pérsico. Entonces decías, a ver, o sea, aquí también hay una especie de crítica, ¿no? O de por lo menos mostrarle a esa sociedad estadounidense de 1997 lo que es, ¿no? Lo que es esta guerra. Y me llamó también mucho la atención el que estos bichos, pues le succionan el cerebro, ¿no? O sea, lo que hacen es succionar el cerebro de algunos humanos, pero no de cualquier humano, ¿no? Sino de estos humanos que tú dirías, claro, es pertinente pensar que hayan elegido este personaje para que lo succionaran, porque lo que menos queremos son tipos que piensen así en la vida, ¿no? O sea, gente como los que piensa como ustedes es lo que no necesitamos, es lo que ya estorba. O sea, también yo no sé si lo viste así o no, pero está ahí porque no se lo hace a Carmen, por ejemplo, a Denise Richards, que estaba ahí también propensa que fuera ella una de esas víctimas. No le sucede a ella, ¿no? Sino que le sucede a otro personaje que es carnal, o sea, tú de verdad no pasa nada si te vas, porque lo que menos necesitamos es gente como tú. O sea, pensando también perversamente Ajá. dentro de ya este embrollo y todo este lío donde ya somos todos unos contra otros, porque a final de cuentas termina siendo eso, ¿no? Ya un rollo de todos contra otros, y donde tú incluso como espectador terminas preguntándote, a ver, aquí realmente quiénes son los buenos, quiénes son los malos, estoy mal yo por pensar así, o estoy bien por pensar así. O sea, eso lo valoro ahora con la revisión que di de la película, porque nos está empujando hacia allá, Paul Verhoeven, no solamente con la propia narrativa de la historia o con el diseño de los personajes, sino también con estos subtemitas que le vamos encontrando y le vamos rascando, que te pueden resultar muy familiares precisamente a partir de lo que hemos vivido nosotros como individuos de la sociedad a la que pertenecemos. Sí, fíjate que no lo había pensado así, pero ahora que bien hablas de este succionador de cerebros, que es este bicho inteligente que además se ve que se ha alimentado muy bien de distintos sesos, ¿no? Eh, Me parece muy graciosa la escena en la que finalmente lo capturan y le van a hacer estudios, ¿no? Y en estos programas otra vez de FedNet, pues literalmente como que lo van a violar, ¿no? Porque le van a meter algo en su boca que además, pues, tiene una figura muy similar a- ya se imaginarán. Y en esa escena es la única que censura el programa, ¿no? Dice, esto es censurado. Cuando vimos inclusive hasta la muerte de pues como ya lo dijimos, del periodista ahí en vivo y en primer plano, ¿no? Sí, no, la película está llena de muchos elementos muy interesantes, pero ahora que mencionabas Robocop, y es algo que siempre me llama mucho la atención, digo, Robocop es otra muy buena película. Robocop de alguna manera, y volviendo a Verhoeven, pues es digamos que de las pocas películas de su etapa de Estados Unidos,
en donde pues se llevó como la veneración de la gente, ¿no? O sea, digamos que a ojos modernos, Robocop es vista como esta película de acción, ¿no? Y no se le ve con los ojos críticos de que es muy obvio, ¿no? O sea, eso es lo que me produce mucha curiosidad, porque es tan obvia la crítica que está haciendo del uso de la fuerza, de la violencia, un poco justamente como lo que está haciendo en Starship Troopers, pero digamos que a ojos del gran mercado del cine comercial, Robocop sí pasó como al lado bueno de la familia, ¿no? Así como, pues Robocop sí nos cae bien porque sí es lo que nos gusta. Cuando finalmente también es esta crítica que hace muy bien Paul Verhoeven, lo hizo también en Showgirls, eh, esta, esta cosa de hacer un arte, pues no sé si político, dentro del mercado, o sea, introduciéndolo directamente en el mercado y, y pues a ver qué sucede, ¿no? O sea, eh, o no a ver qué sucede, o sea, es consciente de qué es lo que quiere provocar. Muchas veces ha generado ese rechazo, pero, por ejemplo, en el caso de Robocop, como que siempre fue muy bien recibida por parte de la gente y de repente es así como, gente, ¿sí vieron la película? Yo por eso te digo que creo que es muy inteligente y hasta lo hizo de manera intencional ese diseño estético y visual con el que plantea la película, porque cualquiera que de Mm, ustedes que la vea y la revise van a decir, híjole, qué efectos tan chafas, se ve muy pirata, esto se ve muy como de película que te pasan en Imagen Televisión los sábados, así se ve, pero yo creo que fue intencional y también por eso las primeras secuencias del profesor echándoles un rollo entre civismo y filosofía, si tú se la pones precisamente a un productor o al que te va a avalar la película, va a decir, ay, eso está muy aburrido, qué flojera, de seguro toda la mm. película va a estar así. Y Verhoeven fue jugando, yo creo también eso como, vamos a disfrazar la película con estos elementos, con esto, digamos, poco presupuesto que se transmite o que se puede observar para poder meter lo que a mí me distingue y me caracteriza como director, ¿no? Le meto el elemento del romanticismo teen, así de, ay, que no falte esto, pero de fondo estamos viendo otra cosa más, ¿no? Te digo, es muy interesante ver la incertidumbre de Carmen o ver la lealtad de DC, eh, sabe cómo jugarlo, supo cómo maniobrarlo. Y en el caso, por ejemplo, nada más para recordar Robocop, si mal no estoy, está situada en Detroit. Ajá, así es. Una Detroit que además, digo, siempre ha sido catalogada como la más violenta, pero en esos años todavía más, ¿no? Y era la víspera de lo que vendría pocos años después, ¿no? O sea, Detroit iba a tronar, iba a ser una ciudad que iba a tronar, que iba a reventar, donde muchas industrias tuvieron que moverse de la ciudad y se cerraron y tuvieron que desplazarse a otras ciudades porque ya no había las condiciones precisamente para poder seguir haciendo para proliferar, ¿no? Dentro de la materia económica, que al mismo tiempo le daba estabilidad a la población. O sea, también Verhoeven algo veía, o sea, el tipo algo vio, algo observó y dijo, Esto va". Y en el caso de Invasión dice, pues a ver, yo me voy a alejar, aquí no va a estar situada ni en Los Ángeles, ni en Boston, ni en Nueva York, en ningún lado, porque aquí va a estar situada en donde ustedes quieran imaginarlo y pensarlo, pero al final de cuentas es Estados Unidos. Dice esto, aquí ya estamos, en este mitote, estamos todos. O sea, te digo que es muy inteligente de su parte. Sí, la verdad es que sí. Y además, o sea, al final terminamos de ver la película y es una película que está disfrazada de propaganda para hacer crítica de la propaganda, ¿no? Porque finalmente la película termina así, con ese sentimiento pues sí, pues ahora sí podemos vencer a estos otros. Y de momento, pues hasta digo, te lo tragas, ¿no? O sea, dices, pues sí, vamos en contra de esto. Y de repente ya termina la película y dices, no, un momento, ¿qué acabo qué acabo de pensar, ¿no? Somos Carmen, somos el personaje de Denise Richards. Exactamente, sí, 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 y me parece otra vez, muy apropiado lo que mencionaste de ella. Bueno, algunos otros elementos que me gustan de la película, porque también eran críticas de su momento y al final, no sé, son cosas que podemos ir reflexionando cómo se han ido moviendo, pero también hay un poco esta crítica de la igualdad mal entendida y quiero tratar de explicarme bien, en el hecho de que pues vemos en los baños se están bañando tanto hombres como mujeres, Ah, son porque todos son mixtos. iguales, ¿no? En el deporte, porque están jugando americano, están jugando hombres contra mujeres porque son iguales, ¿no? También ahí hay
una crítica que está haciendo Verhoeven en ese momento, que también me parece muy, muy, muy curiosa. Eh, y que justamente nos va hablando otra vez de cómo se van mezclando estas cosas en donde, pues sí, alguien lo decía y otra vez remito a mi hermano, quizá los que pensábamos que eran los buenos de hace unos años, pues ahora son los malos, ¿no? Y ahora los que pensamos que son los malos, pues en algún momento serán los buenos. Y eso también es algo que está presente en esta película. Mira, y hablabas de este partido de fútbol americano que él plantea que ahí también se vuelve un Paul Verhoeven. Cinéfilo, o sea, esa escena de este deporte de americano ya rudo, muy agresivo, que parece que están jugando los Bengalíes de Cincinnati contra los Leones de Detroit, ¿no? Traen más o menos esos uniformes. Te remite a Rollerball, es una película de los Mm, 70 donde es un deporte agresivo, violento, y que algo también te está indicando, ¿no? O sea, nosotros ya estamos llegando también a este plano donde el deporte ya no nos es agradable nada más por el simple hecho del ejercicio y la pasión propia de cada deporte, sino que queremos ver algo más allá, no por nada. Hoy día la MMA tiene muchos seguidores, tiene muchos fans, hay mucha banda que lo quiere practicar. O sea, ya también había esa lectura de ya el deporte por sí, per se, no alcanza. Queremos algo más, que también a ese lado se traslade la violencia y nosotros lo estamos viendo en los estadios de fútbol mexicano, Enrique. O sea, ahí sí, está. Que no quieran que sea noticia, eso es otra cosa y que compete a los medios atender, pero es de cada 8 días hay situaciones realmente alarmantes y graves. Y por el otro lado, también se remite a Soylent Green, ¿no? Cuando el mm, futuro nos alcance, y vamos, lo vemos cuando hay alguien que pregunta, ¿qué? ¿Ya traen carne fresca para la molienda? Como excitado, ¿no? De que vaya a haber muertos, de que se vaya a seguir intensificando la masacre, y en este remitirse a Soylent Green, también está ese otro dardo de decir, pues entre si seguimos alimentando el morbo, pasa esto, ¿no? Donde ya no queremos saber si sobrevive, sino queremos saber cuántos se murieron y cómo se murieron, que es realmente alarmante. sí. Oye, no lo iba a traer sobre la mesa, pero me encanta que lo traigas sobre el tema del deporte, porque es algo que yo he reflexionado también, pues de manera muy personal. Tú y yo somos futboleros, nos encanta mucho el deporte. Yo disfruto mucho ir al estadio, pero algo que de verdad no me gusta ya tanto y que ya no es esta cosa de ay, gritarle que es un ya sabes, ¿no? Qué palabra, y eres un tal, y toda esta cosa de no, es que el deporte funciona para que lancemos vasos y le gritemos y nos peleemos. Y todavía a nivel macro, me encanta el Mundial de Fútbol, sí, pero, pero ya estos nacionalismos, que la verdad es otro tema que también espero que exorcicemos, todos ya, o sea, tuvieron su función, pero ya todo esto de, o sea, la verdad, y te voy a ser muy sincero, querido Elías, yo cada vez que alguien se levanta y, ay, voy a cantar el himno nacional, yo la verdad es que cada vez soy más indiferente a eso, porque digo, a ver, todos somos humanos y todos deberíamos ser una humanidad, y este tipo de cosas lo único que perpetúan es estas peleas de yo soy más, o sea, entiendo el sentido, como bien lo dijiste también, de lo hermoso del deporte, pero de repente estas estructuras pues sí, han pasado a otro elemento en donde pues justamente lo que están alimentando es al monstruo y el monstruo pues son estas distintas propagandas y estas ideas de separarnos y en fin, la verdad es que es una película que nos da mucho de qué hablar, querido Elías. Claro, claro, claro. Y te digo, esta parte del fútbol americano que vemos en Invasión, la vamos a ver también junto con Any Given Sunday de Oliver Stone, ¿no? Mm, O sea, este plano violento donde ya está traspasando a los vestuarios, a los vestidores y a las instituciones deportivas. Entonces, Paul Verhoeven algo veía, o sea, él no aterrizó cualquier cosa nomás porque sí, claro, esto lo estamos apreciando hoy día. Y nada más para acotar en estos temas deportivos, recientemente falleció Scorpio Jr., pero él en una entrevista que le da al hijo del santo, si mal no recuerdo, dice que se le hacía muy extraño que ahora, hoy día, los rudos tengan que pedir aplausos y se comporten como técnicos cuando pues el rudo es todo lo contrario, ¿no? Y como efecto, esto ha generado que la gente al rudo ahora ya
o sea, le aplauda, pero ya no le chifla, ya no lo insulta, ya no le dice nada y hasta se quedan quietecitos viendo eso, cuando sabemos que en la lucha libre yo creo que el único deporte donde un bando, en este caso el de los rudos, se alimentan precisamente de que haya insultos, ¿no? Es el único deporte que yo conozco donde eso esté tan permitido y esté tan válido que el insulto es parte de, ¿no? Es parte de. El rudo dice, a mí, miéntenme mi madre, díganme lo que quieran, porque había también un entendido de con el aficionado de que era como, mientras esté el show, adelante, ya cuando se termine el show, todos somos personas comunes y corrientes. Y ahora va a la inversa. O sea, es una cosa muy inverosímil que dicen, no, no le vayas a insultar porque si no, no está bien. Pero en el caso ya del fútbol o estos deportes masivos, pues es tétrico pensar de cómo ya no solamente es el insulto, Enrique, sino que es ya agredirte con el de al lado, Ujú. sin importarte si va acompañado de su esposa y sus hijos, incluso agredir a alguien que no te importa si es un menor de edad, porque lo hemos visto. Y te digo, no es noticia porque como los medios te van a decir, eso no vende, ¿no? Eso no es nuestro fútbol, porque existe también esta sobreprotección al fútbol mexicano enfermiza, tan enfermiza que por eso la selección mexicana está como está y por eso nuestro fútbol está como está, que mientras se siga pensando así, la bola de nieve sigue creciendo y un día, digo, ya vimos lo que pasó en la tragedia de Querétaro con la masacre, en aquella Mm, ujú. emboscada, pero hasta que no pase todavía algo más terrible, no se van a tomar cartas en el asunto, pero bueno, esto nos remite a lo que mencionábamos de invasión, donde ya era de, lo que queremos ver también es la violencia de afuera en los deportes. Sí. Y ahí quizá cierro justamente con el personaje Carmen que bien destacabas. Pues sí, todos somos Carmen en esta cosa de no saber, o sea, somos vehículo de algo que está llevándonos a otras cosas y lo que hemos perdido es un poco ese criterio, ¿no? Ese momento de reflexión como el reportero que de repente dice, oigan, ¿y si de repente nosotros somos Los fuimos malos. nosotros, ¿no? Pero bueno. Pues querido Elías, te agradezco muchísimo porque digamos que hemos hablado de dos de los tres temas prohibidos, ¿no? Porque dice la gente que no podemos hablar de política, de deportes, ni de religión, que es además, por cierto, el tema de la religión es otro de los temas también favoritos de Paul Verhoeven. Pero me quedé pensando en esto porque siempre se menciona esto de que no se puede hablar de eso porque también porque de repente nos da miedo, ¿no? El argumentar, nos da miedo el reflexionar, nos da miedo el ser abiertos a estos temas, mismos que provoca una película justamente como Starship Troopers. O sea, era imposible hablar de esta película sin hablar de estos elementos, que es lo que nos provoca la película. O sea, es una película que en la superficie, como en esta cebolla de Shrek, ¿no? Pues es una película más, ¿no? Como la vimos tú y yo al inicio cuando tuvimos la oportunidad de verla por primera vez y que de repente con nuevos ojos, y que no son ojos más expertos, ¿eh? Son solamente nuevos ojos que es una segunda mirada. Repito, es como lo que sucede con Robocop. O sea, no es que uno diga, ay, pues es que tú lo ves. No, 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 es que está ahí. O sea, es muy obvio lo que está ahí presente, pero es interesante porque son estas películas y estos autores que nos provocan hablar de estos temas que son importantes, interesantes y que son complejos y que al final un realizador como Verhoeven lo lleva muy bien en una película que además hay que decirlo, es muy disfrutable. O sea, la verdad es que quizá la primera parte se les puede hacer un poquito pesada por esta historia de amor y todo eso, pero todo demás, hasta, o sea, cómo está todas las escenas de acción y cómo está filmada y cómo está presentada es una película muy interesante de ver. Yo sí quité la mirada muchas veces de muchas escenas de violencia porque, wow, vaya que se va como gorda como en tobogán. Muy entretenida, te digo, o sea, podría entrar perfectamente en una permanencia voluntaria de Canal 5 sin ninguna bronca, o les digo, como de estas funciones sabatinas ahí en Imagen Televisión. Y si no hablamos de religión es porque no la mete en la película, y si no la mete también habría que preguntarnos por qué, ¿no? O sea, Claro. quizá estamos viendo ya una sociedad carente de fe, donde ya la fe les viene valiendo Mm, 2 kilos de papa, ¿no? O sea, ya no les interesa, ya no fue satisfactorio precisamente para a lo mejor sus antecesores, que dejaron de creer en algo, ¿no? Que dejaron de alimentar esa parte espiritual a partir de distintos credos,
sea cual sea. No te creas, ¿no? O sea, también hoy vivimos una parte más o menos similar, aunque con otros efectos, y lo refiero porque a lo mejor hay gente para la que ya no fue suficiente el catolicismo y encuentra refugio en otro credo, pero también esos que estaban en dichos credos tampoco lo encontraron, y hemos visto una proliferación, Enrique, de asociaciones religiosas y de sectas pre- a partir o con base en pues esta carencia y esta necesidad, sobre todo de fe que tiene mucha gente por mil razones y por mil motivos, ¿no? Dicen, pues acá es el lugar, acá es el momento. Y en la película no vemos ni siquiera eso, o sea, como que ya estamos viendo una sociedad que no le interesa la fe y de alguna u otra manera hasta se hacen un favor, ¿no? Porque ya no tendrían que estar peleando por cuestiones religiosas. O sea, ya pasaron, ya superaron esa etapa, ya superaron esa fase que nosotros por lo menos como mexicanos no tenemos y ni siquiera vamos a superar. Pero mira, fíjate que es interesante eso que mencionas porque, digo, no sé si lo estoy metiendo con calzador, pero en la parte final de la película, o sea, y podríamos reflexionarlo un poquito, ¿no? Y ese es otro tema, la espiritualidad y la fe. Em, pero cuando se crea, vemos la creación de un mito, ¿no? Que es cuando atrapan al bicho inteligente y que de repente el personaje de Carl Jenkins, que es Doogie Howser, este, llega y dice, sí, es que Sim es el que atrapó a este bicho. Y entonces estamos viviendo un momento que es fundamental y que va a cambiar la historia, ¿no? Y entonces de repente hasta el propio Rico como que voltea y dice Sim, ¿no? O sea, como que no era consciente de eso. Y entonces están creando una historia, están creando un mito que al final eso va a funcionar también para su propia propaganda, y que estamos hablando de los nacionalismos, ¿no? O sea, estamos hablando de esta historia oficial, de entonces, y que es un poquito, y también, pues sí, lo que motivó también un poco este episodio, pues los atentados contra Trump, ¿no? La Oreja, todo esto es creación de cosas en donde finalmente, y algo que también leía de los análisis de la gente que votó allá, y no solamente allá, yo creo que en el mundo hemos caído en eso, eh, la gente vota por una emoción que le genera. O sea, dice, esto me genera esto, más que un ejercicio de razonamiento, que es una cosa muy peligrosa, porque de repente hemos visto, y también lo hablamos de los perdedores, ¿no? O sea, de repente dices, pues es que esta mujer tampoco proponía cosas o no, es más bien un concurso de quién te emociona más, ¿no? Y pues bueno, en esa emoción más, pues ahí es donde la propaganda va otra vez llevando la batuta. Pues velo, o sea, estamos viendo los casos, por ejemplo, de Argentina y aquí, pues no hay que desestimar, o sea, no hay que ver hacia abajo lo peligroso y lo riesgoso que pueden ser estas personas o estas celebridades como Eduardo Verástegui, lo voy a decir tal cual, que ahí siguen asomándose y ahora precisamente ante el triunfo de Donald Trump dijo, uy, pues ya encontré escalón, ya encontré trampolín y de aquí no me voy a soltar hasta, por lo menos en nuestro caso, hasta 2030, ¿no? Porque vamos a tenerlo muy presente ahí dando lata. Y tampoco es descabellado pensar que haya quien le crea. ¿Por qué? Porque ya lo estás mencionando, también la gente está reaccionando en función de emociones, en función de cuestión de celebridades, en cuestión de entretenimiento inmediato y un entretenimiento que entre menos me haga pensar y menos me implique a mí prestar atención a ciertas cosas, lo voy a agradecer. Veamos lo que ocurrió con la Casa de los Famosos, ¿no? Ahí está, ¿no? Y más allá de decir que criticar a la gente que sí, es que tú consumes gente de pura porquería, pura basura, bla, 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 tendríamos que cuestionarnos por qué llegamos a ese punto, cómo llegamos a ese punto y cuáles son los peligros que se vienen ya inmersos en ese punto. Y entre esos peligros, te digo, está el decir, pues mira, no se pierde nada con darle el visto bueno a gente que piensa como Eduardo Verástegui. Porque si existe un Verástegui es porque hay más que piensan como él y tan hay más que ahorita tienes a uno que es presidente de Estados Unidos, bueno, que acaba de ganar la elección en para la elección presidencial en Estados Unidos, por segunda ocasión. Sí, 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 y perdón, este soy yo, ¿eh? Pero al final
yo siento que otra vez este juego de dividirnos, ¿no? Porque yo creo que va más allá de los espectros políticos, querido Elías. Yo creo que va más allá de izquierda, de derecha, de centro, arriba, abajo, a un lado, allá, acullá. Ahora sí que como la canción de Plaza Sésamo, ¿no? De cerca, lejos, arriba, abajo. Eh, yo creo que va a un asunto de separarnos de algo tan elemental que es el ser empáticos y el ser humanos. O sea, a ti te puede gustar esto y está bien, y a mí me puede gustar lo otro y está bien, pero al final lo que se nos va olvidando es el punto central. Y yo muchas de estas cosas ya las veo como aquel buen, creo que fue el único bueno de eso. O no sé, habría que revisarlo otra vez. La de Alien contra Depredador, este póster de, pues al final todos perdemos, ¿no? Entonces, pues bueno, algo más, querido Elías, para cerrar este episodio en donde pues ya nos pasamos del tiempo reglamentario, pero la verdad es que pues da mucho de qué hablar esta película. No, yo agradecerte en primera de que me hayas invitado, en segunda de que me pusieras a ver nuevamente la película y que nos llevara a esta conversación que pues nos da para muchas lecturas. Una película que, repito, yo vi en su momento y que dije, esta es una porquería. Y bueno, mira, solamente el tiempo se encarga de acomodarnos y ponernos en nuestro lugar, y no solamente a nosotros, sino a las propias películas. Por eso invito y conmino a tus escuchas a que revisen, repasen las películas sin miedo, incluso aquellas que no les gustaron años atrás, repásenlas ahora y digan, a ver, voy a tratar de entender si por qué no me gustó o la vi mal o no estaba yo en un buen loop en ese momento para verla, etcétera. Porque se van a llevar sorpresas, ya sea que aquella que les gustó tanto hoy día no les agrade lo suficiente o viceversa. Pero dense esta oportunidad porque además las películas, por muy ficciones que sean, por muy malas o disparatadas que puedan ser o que así lo concebimos, nos están diciendo algo de su tiempo. Y en ese caso, Invasión nos decía algo de su tiempo y que está dándonos información con relación a la época que estamos viviendo. Pues ahí está, querido Elías. No, muchas gracias a ti. Revisen, esta es una invitación a revisar no solamente Invasión o Starship Troopers, su nombre original de Paul Verhoeven, sino a revisar la filmografía de Paul Verhoeven, un cineasta autor, un cineasta muy interesante que siempre le ha gustado pues decir las cosas como las siente y en este caso ser muy crítico frente a un sistema. Tenemos por ahí algún episodio pendiente con Paul Verhoeven como protagonista, querido Elías. Y pues nada, yo nada más Ujú. veo las edades de estos personajes como Verhoeven, Clint Eastwood, que ya viene también su nueva película. Y lo único que me da cosa, pues son sus edades, porque digo, chale, ya se nos están acabando. Y no veo claro con quiénes los están sustituyendo, pero bueno, pues ahí está, querido Elías. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar cinéfilos en apuros que siempre están en todo presente? ¿Y dónde pueden seguir y sobre todo apoyar tu trabajo? Porque ese es otro tema, querido Elías. De repente creemos que todas las cosas son gratis y demás, y en esa, pues se nos va a apoyar a cosas que realmente valen la pena, como es en este caso tu trabajo. Y pues nada, por eso de repente vemos también pues una precarización en donde, pues bueno, de repente ves los medios y dices, chale, pues es que también así están las condiciones y, en fin, es un círculo vicioso muy terrible en el que estamos metidos y que finalmente nos llevan a las cosas que hemos estado, pues sí, denunciando de alguna manera. Pues mira, uno también entiende cómo son las reglas del juego hoy día. Pues no soy mainstream, no soy un tipo que a lo mejor tenga ese efecto o ese carisma para caer bien y volverme TikToker, influencer. No podría ser yo TikToker e influencer, puesto que soy periodista, traigo muy asentadas las bases y los cimientos del oficio periodístico y lo llevo a cabo en Cinéfilos en Apuros, un espacio y un proyecto de periodismo cinematográfico que me pueden escuchar en Spotify. Ahí van a escuchar episodios con entrevistas, conversaciones. Abrimos también un episodio especial con gente del público. Cada mes propongo un tema y la gente del público, mis seguidores, están invitados a discutir o a charlar sobre esa película o sobre ese tema cinéfilo en cuestión. Pueden ir al canal de YouTube, ahí van a encontrar reseñas, críticas, también ya estamos subiendo los podcasts, en redes sociales nos encuentran. Y nuestro lema es que la charla cinéfila la hacemos todos. Y eso es algo que procuro hacer demasiado, ¿no? Involucrar a todas las voces, porque si estoy en el mercado y siempre sale una conversación
de una película, pues invito a la señora del mercado, hablamos. Si sale un crítico de cine, hablamos con un crítico de cine. Si sale una actriz, un actor, porque aquí lo importante es escucharnos todos y sobre todo, algo que se ha perdido mucho es conversar las películas, conversémoslas, aprendamos a dialogarlas, incluso aunque no nos hayan gustado o no coincidamos en opiniones. No pasa nada. Si no te gustó, no pasa nada. Si te gustó, tampoco pasa nada. El chiste es tratar de conversar, charlar y decir los porqués, y lo otro es ir descubriendo cositas, tal como ocurrió en este episodio. Pues ahí está, vayan a apoyar, la verdad es que me gusta mucho el trabajo del gran Elías. Leonardo, cuídate mucho, nos escuchamos en un próximo episodio, querido Elías. No, tú también, un placer venir a Pantalla y Memoria. Muy bien, yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos justamente en un próximo episodio. Sigan aquí en este Pantalla y Memoria y escuchen, hablen y vean mucho cine. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.